Lección 1. Garantizar la calidad en el servicio al cliente. He estado pensando en cómo podemos garantizar una calidad constante en nuestro servicio de atención al cliente. Ese es un tema importante. ¿Qué sugieres? Creo que la formación de nuestro equipo de servicio al cliente es crucial. Absolutamente. Un entrenamiento adecuado puede marcar una gran diferencia en el rendimiento. Deberíamos desarrollar un programa de formación integral. Sí, debe cubrir las habilidades de comunicación y las técnicas de resolución de problemas. Esas son habilidades esenciales. ¿Qué más deberíamos incluir? Quizás escenarios de juegos de rol para practicar situaciones de la vida real. Gran idea. Les ayudará a sentirse más preparados. Y podríamos incluir sesiones de comentarios de los clientes para aprender de las experiencias. Eso me gusta. Los comentarios pueden guiar las mejoras. También podríamos considerar la formación continua. Mantiene afiladas las habilidades. El aprendizaje continuo es clave. Queremos que nuestro equipo crezca. Exactamente. Y debemos celebrar sus logros. Celebrar el éxito puede levantar la moral. Los empleados felices conducen a clientes felices. No podría estar más de acuerdo. Quizás podamos establecer un sistema de recompensas. Un sistema de recompensas motivaría al equipo a sobresalir. ¿Qué tipo de recompensas crees que funcionarían mejor? Tal vez tarjetas de regalo o tiempo libre adicional. ¿A quién no le gusta tomarse un descanso? Suenan perfectos. Se trata de reconocer su arduo trabajo. También podemos fomentar el trabajo en equipo mediante desafíos grupales. Sí, los desafíos del equipo pueden promover la colaboración y fomentar la camaradería. Estoy entusiasmada con estas ideas. Podrían transformar nuestro servicio. Yo también. Con un equipo bien capacitado podemos superar las expectativas de los clientes. Presentemos estas ideas en la próxima reunión. Lección 2. Entender las drogas. Aprendí que hay dos tipos diferentes de drogas. ¿De verdad? ¿Qué son? Hay drogas legales y hay drogas ilegales. Interesante. ¿Cuáles son algunos ejemplos de drogas legales? Las drogas legales incluyen los medicamentos recetados por los médicos y los medicamentos de venta libre. Eso tiene sentido. ¿Qué pasa con las drogas ilegales? Las drogas ilegales son sustancias prohibidas por la ley, como la cocaína o la heroína. Pueden ser muy peligrosos. ¿Qué pasa con la marihuana? ¿Es legal en todas partes? Varía. En algunos lugares, es legal para uso recreativo, mientras que en otros no lo es. Eso es bastante confuso. Las leyes parecen cambiar con frecuencia. Sí, es importante mantenerse informado sobre las leyes de su área. ¿Qué pasa con los efectos de estos fármacos? ¿Son todos dañinos? No todas las drogas legales son dañinas. Muchas pueden ayudar a las personas a sentirse mejor. Cierto. Pero también pueden utilizarse indebidamente. Exactamente.
El uso indebido de drogas legales puede provocar problemas graves. Y las drogas ilegales pueden tener efectos devastadores en la salud. Correcto. Es crucial entender los riesgos involucrados. Creo que la educación es clave. Cuanto más sepamos, mejores decisiones podremos tomar. Absolutamente. El conocimiento nos permite tomar decisiones informadas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para esta tarea? Creo que deberíamos crear una presentación informativa sobre ambos tipos de fármacos. Gran idea. Podemos incluir estadísticas, efectos y métodos de prevención. Sí, eso lo hará completo y atractivo. Asegurémonos de enfatizar la importancia de buscar ayuda si es necesario. Eso es vital. Está bien pedir ayuda. Estoy emocionada de empezar con este proyecto. Yo también. Juntos, podemos marcar la diferencia. Lección 3. Reflexiones sobre el viaje. Las fotos de nuestro viaje se ven perfectas. Tengo muchas ganas de revisarlos juntos. Sí, cada imagen me trae recuerdos geniales. Hablando de recuerdos, buen trabajo en el viaje, por cierto. Gracias. Me lo pasé de maravilla explorando nuevos lugares. Fuiste una excelente planificadora. El itinerario fue perfecto. Te lo agradezco. Intenté incluir actividades para todos. Y lo lograste. La combinación de aventura y relajación era ideal. Me alegro de que hayas pensado eso. La caminata fue lo más destacado para mí. La caminata fue hermosa, pero casi pierdo mi zapato en el barro. Ese fue un gran momento. Pensé que tendríamos que dejarlo atrás. Estaba dispuesto a sacrificarlo por la vista. Por suerte salvaste tu zapato. Sin embargo, la vista valió la pena. Absolutamente. Esa puesta de sol fue impresionante. Aún no puedo creer que lo hayamos atrapado justo a tiempo. Fue un esfuerzo de equipo. Hicimos un gran dúo de excursionistas. Definitivamente deberíamos hacer más viajes juntos. Estoy de acuerdo. La próxima vez, exploremos un país diferente. Sí, ya estoy soñando con nuestra próxima aventura. Y esta vez empezaré a planificar el itinerario. Oh, esto va a ser interesante. Espero con interés sus ideas. Espera hasta que veas mi lista. Estará lleno de sorpresas. No puedo esperar. Brindemos por nuestros futuros viajes. Lección 4. La importancia de las normas de seguridad. Creo que esta reunión realmente señaló la necesidad de que los gobiernos establezcan normas de seguridad. Absolutamente. Sin regulaciones, los consumidores están en riesgo. Ninguna empresa quiere retirar sus productos o dejarlos inseguros. Eso es cierto. Las retiradas del mercado pueden ser costosas y dañar la reputación de una empresa.
Exactamente, lo mejor para ellos es garantizar la calidad y la seguridad. Me pregunto cuántas empresas realmente dan prioridad a la seguridad por encima de las ganancias. Varía, pero las que sí lo hacen suelen ganarse la confianza de los consumidores. La confianza es esencial para el éxito a largo plazo. Los clientes recuerdan las marcas que se preocupan. Sí. Creo que los consumidores deberían exigir transparencia en la seguridad de los productos. Los consumidores tienen derecho a saber lo que están comprando. Y los gobiernos deben hacer cumplir normas estrictas para proteger al público. Estoy de acuerdo. Es una cuestión de responsabilidad. Durante la reunión, alguien mencionó la importancia de las inspecciones periódicas. Las inspecciones periódicas pueden ayudar a detectar problemas antes de que se agraven. Exactamente. Las medidas proactivas siempre son mejores que las reactivas. También aprecio el papel de la educación en la promoción de la conciencia sobre la seguridad. Sí, educar tanto a las empresas como a los consumidores crea un entorno más seguro. Imagine un mundo en el que la seguridad sea la prioridad en todos los sectores. Eso sería lo ideal. Todos merecen sentirse seguros al usar los productos. Creo que podemos lograrlo con las políticas y prácticas correctas. Aboguemos por estándares más seguros en nuestra comunidad. Lección 5. Servicios del hotel. Sí, tenemos una piscina cubierta para uso de los huéspedes. Eso es perfecto. Me encanta la idea de nadar sin importar el clima. Exactamente. ¿Cuál es el horario de apertura de la piscina? Creo que está abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Eso nos da tiempo de sobra. Maravilloso. Ya me imagino relajándome en el agua después de un largo día. Y podemos disfrutar de un baño antes del desayuno. ¡Qué gran manera de empezar el día! Estoy de acuerdo. Un baño matutino suena refrescante. ¿Crees que la piscina estará llena por la mañana? Puede que esté ocupado, pero podemos ir temprano para evitar las prisas. Buena idea. Pondré mi alarma. Te alegrarás de haberlo hecho. Además, la luz de la madrugada es hermosa. No puedo esperar para tomar algunas fotos junto a la piscina. Asegúrate de capturar el momento. Seré tu fotógrafo. Oferta. Espero que el agua esté lo suficientemente caliente como para nadar cómodamente. He oído que lo mantienen a una temperatura perfecta, sin escalofríos. Eso es música para mis oídos. No me gusta el agua fría. Yo también. El agua caliente hace que nadar sea mucho más agradable. ¿Deberíamos empacar nuestros trajes de baño ahora? Sí. Preparemos nuestra aventura en la piscina. Lo espero con ansias. Un poco de diversión en el agua es justo lo que necesitamos. Absolutamente. Estamos aquí para aprovechar al máximo nuestra estancia. Lección 6. Arreglos de hotel. Tengo una solicitud especial con respecto a mi habitación. ¿Cuál es su número de habitación?
Estoy en la habitación 305. Espero que esté disfrutando de su estancia hasta ahora. Sí, es precioso. La vista desde mi ventana es fantástica. Es maravilloso escuchar eso. ¿Cuál es su solicitud? Me gustaría solicitar toallas y almohadas adicionales. Por supuesto. Puedo arreglarlo para ti ahora mismo. Gracias. Agradezco tu ayuda. ¿Necesitas algo más durante tu estancia? ¿Quizás una recomendación para un buen restaurante cercano? Absolutamente. Hay un excelente restaurante italiano a solo una cuadra de distancia. Eso suena perfecto. Me encanta la comida italiana. No te decepcionará. Su pasta es deliciosa. Tendré que probarlo. ¿Alguna otra sugerencia? Si te gusta el postre, tienen el mejor tiramisú de la ciudad. ¿Tiramisú? Ahora me estás tentando. Nunca he conocido a nadie que pudiera resistirse a un buen tiramisú. Desde luego que no puedo. Tendré que dejar espacio para el postre. Una sabia elección. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? Creo que eso lo cubre todo por ahora. Genial. Disfrute de su estancia y no dude en pedir ayuda. Gracias, me siento bien atendido aquí. Ese es nuestro objetivo. Queremos que todos los huéspedes se sientan cómodos. Estás haciendo un trabajo excelente. Recomendaré este hotel a mis amigos. Lección 7. Encontrando tu camino. Disculpe, ¿puede ayudarme a encontrar la biblioteca? Por supuesto, está justo al final de la calle. Lo es. Es genial saberlo. Sí, camina en línea recta y la verás a tu izquierda. Gracias. Soy nuevo aquí y sigo descubriendo el diseño. No hay problema. Todos hemos estado ahí. Perderse es parte de la experiencia. Agradezco tu ayuda. No quiero perderme mi primera clase. Lo entiendo. ¿Qué clase tienes? Tengo una clase de literatura. Quiero encontrar algunos libros antes de que comience. Eso suena emocionante. ¿Tienes un autor favorito? Me gusta mucho leer obras de Jane Austen. Excelente elección. Sus personajes son tan identificables. Sí, me encanta cómo capta los matices de la sociedad. Encontrarás muchos de sus libros en la biblioteca. Lo espero con ansias. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo aquí 2 años. Este campus se siente como en casa ahora. Eso es alentador. ¿Algún consejo para un recién llegado como yo? Definitivamente. Involúcrate en los clubes. Es una excelente manera de conocer gente. Lo tendré en cuenta. Quiero aprovechar al máximo mi tiempo aquí. El Weste. Y no dudes en pedir ayuda.
Todos son amables. Gracias, ahora me siento más a gusto. Bien, ahora, ve a buscar esa biblioteca. Te va a encantar. Lo haré. Gracias por su amabilidad. Lección 8. Preferencias de café. ¿Tomas el café negro o con leche? Prefiero solo un chorrito de leche. Añade una agradable cremosidad. Eso suena delicioso. Suelo tomar el mío negro. ¿De verdad? Te debe gustar fuerte. Yo sí. Disfruto de todo su sabor sin distracciones. Puedo apreciarlo. ¿Lo bebes por la cafeína o por el sabor? Un poco de ambas cosas, sinceramente. El sabor es maravilloso y la cafeína me ayuda a despertarme. Siento lo mismo. No puedo funcionar sin mi café de la mañana. ¿Cuál es tu tipo de café favorito? Me encanta un buen capuchino. La espuma es simplemente irresistible. Los capuchinos son geniales. Disfruto de los tragos de espresso cuando necesito un impulso rápido. El espresso es intenso. Tiene un gran poder en una taza pequeña. Exactamente. A veces, necesito ese toque extra para pasar el día. ¿Y qué hay de los cafés saborizados? ¿Te das un capricho? De vez en cuando, un café con leche de vainilla es una delicia. Oh, eso suena delicioso. Podría ir a por uno ahora mismo. No olvidemos los sabores de temporada. La especia de calabaza es un clásico. Estoy de acuerdo. Es como el otoño en una taza. ¿Has probado hacer café en casa? Lo he hecho. Pero debo admitir que a menudo prefiero la experiencia de un café. El ambiente y el aroma mejoran la experiencia del café. Absolutamente. Además, me gusta charlar con el barista. A propósito, ¿deberíamos pedir nuestros cafés ahora? Sí. Déjanos disfrutar de nuestras cervezas favoritas. Brindemos por una maravillosa experiencia de café. Lección 9. La vida de los vaqueros. ¿Sabías que los vaqueros pueden recibir $200 de salario? ¿De verdad? Parece una cantidad decente para la época. Sí, pero a menudo desaparecía rápidamente con la bebida, las mujeres y el juego. Ah, el estilo de vida clásico de los vaqueros. Ciertamente sabían cómo pasar un buen rato. De hecho, me los imagino celebrando después de una larga campaña de recolección de ganado. ¿Pero qué pasa con sus responsabilidades? ¿No ahorraron dinero? Esa es la ironía. Trabajaron duro, pero a menudo lo gastaron todo en una noche. Supongo que la emoción del juego era demasiado tentadora. Y el encanto de la taberna, era un centro social para ellos. ¿Se arrepintieron alguna vez de sus decisiones, me pregunto? Sospecho que algunos sí, pero fue difícil resistirse a la emoción del momento.
Es fascinante cómo han cambiado los estilos de vida desde entonces. Cierto, hoy en día, tenemos diferentes formas de gastar nuestro dinero. Pero la tentación de darse el gusto sigue siendo universal. Exactamente. Ya sea para ir de compras o salir a cenar, todos disfrutamos de un capricho. Hablando de golosinas, ¿cuál es tu forma favorita de gastar dinero? Me gusta probar nuevos restaurantes. La comida es mi debilidad. La comida es un placer digno. Me encanta explorar nuevas cocinas. Quizás deberíamos empezar una aventura gastronómica juntos. Eso parece un plan. Podemos crear nuestros propios recuerdos divertidos. Solo prométeme que no lo gastaremos todo en una noche. Lección 10. La emoción del hockey. Hace poco leí sobre una nueva liga de hockey. Sus dos objetivos centrales eran crear una liga que ofreciera el hockey más entretenido de Norteamérica. Eso suena intrigante. ¿Cómo planean lograrlo? Su objetivo es centrarse en los partidos de ritmo rápido y los partidos de alta puntuación. Esa es una gran estrategia. A los fanáticos les encanta la emoción y la acción. Exactamente. También planean incorporar reglas innovadoras para mantener el juego actualizado. ¿Normas innovadoras? ¿Cómo qué? Por ejemplo, podrían introducir un reloj de tiro para aumentar las oportunidades de puntuación. ¿Un reloj de tiro? Eso sí que podría acelerar el juego. Sí, alentaría a los equipos a correr más riesgos. Ya puedo imaginarme los momentos emocionantes. ¿Qué más tienen en mente? Quieren mejorar las experiencias de los fanáticos tanto en la arena como en casa. ¿Cómo piensan hacerlo? Están considerando experiencias de realidad virtual para que los fanáticos se sientan como si estuvieran en el hielo. Eso suena increíble. Imagina ver el juego desde la perspectiva del jugador. Sería revolucionario. Los fans se sentirían más conectados con la acción. Espero que tengan éxito. Cuanto más entretenido sea el hockey, mejor. De acuerdo, el hockey siempre debe ser una cuestión de emoción y diversión. ¿Crees que las ligas tradicionales se adaptarán para mantenerse al día? Puede que tengan que hacerlo. La competencia puede impulsar la innovación. Eso es cierto. Un poco de rivalidad puede llevar a grandes mejoras. Esperemos lo mejor. Estoy deseando ver cómo se desarrolla. Lección 11. Compras y almuerzo. No puedo creer cuántas gafas de sol nos probamos. Lo sé, pero encontrar el par perfecto vale la pena. Exactamente. Me siento como una celebridad con mis nuevos tonos. Tú sí, te quedan muy bien. ¿Ya estás listo para almorzar? Absolutamente. Me muero de hambre después de todas esas compras. ¿Qué es lo que te apetece? ¿Qué tal unos sándwiches deliciosos? Eso suena perfecto. Podría ir a por un sándwich tipo club ahora mismo. Es un sándwich de club. Quiero pavo y tocino, por favor.
Tendré la opción vegetariana. Necesito mis verduras. Buena elección. Un poco de salud nunca hace daño a nadie. ¿Y quizás podamos compartir una guarnición de patatas fritas? Sí, compartir es cuidar, especialmente cuando se trata de patatas fritas. Me encantan las patatas fritas. Son el acompañante perfecto para cualquier comida. Especialmente con una buena salsa para mojar. ¿Prefieres el ketchup o la mayonesa? Ketchup hasta el final. Es un clásico. Prefiero la mayonesa. Añade un toque cremoso. Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo en eso. De acuerdo, pero ambos podemos disfrutar de nuestros sándwiches. Hablando de compras, ¿qué otras tiendas quieres visitar más tarde? He oído que hay una fantástica librería cerca. Deberíamos comprobarlo. ¿Una librería? Cuenta conmigo, me encanta hojear nuevos títulos. Yo también. Es una excelente manera de pasar una tarde. Después de comer, podemos ir allí. Perfecto. Disfrutemos primero de nuestra comida. Lección 12. Creatividad culinaria. Creo que debemos centrarnos en las técnicas y las guarniciones de nuestro plato. Es una gran idea. Los aderezos adecuados pueden realzar cualquier comida. Exactamente. Puede hacer que un plato sencillo parezca gourmet. ¿Qué tipo de guarniciones tienes en mente? Quizás flores comestibles para darle un toque de color. Pueden añadir elegancia. ¿Flores comestibles? Eso me encanta. Definitivamente impresionarán a los jueces. También podemos utilizar microvegetales. Tienen un sabor encantador y una apariencia sofisticada. Los microvegetales son perfectos. Están de moda y aportan frescura. ¿Qué hay de la presentación? Deberíamos organizar el plato de forma ingeniosa. Absolutamente. Un plato bien presentado puede marcar la diferencia. ¿Deberíamos considerar también diferentes texturas? ¿Sí? Un elemento crujiente proporcionaría un bonito contraste. ¿Qué tal si le agregas unas nueces tostadas por encima? Las nueces tostadas añadirían crujido y sabor. Una idea brillante. Estoy emocionada de ver cómo se combina todo. Yo también. Nuestro plato tendrá un aspecto y un sabor increíbles. Y debemos practicar nuestras técnicas de enchapado antes de la competición. De acuerdo. La práctica hace al maestro, especialmente en el mundo culinario. ¿Recuerdas la última vez que cocinamos juntos? Sí. Casi incendiamos la cocina con ese flambeado. Fue toda una aventura. Creo que hemos mejorado desde entonces. Definitivamente. Esta vez impresionaremos a todos con nuestras habilidades. Pongámonos manos a la obra y creemos algo espectacular. Lección 13. La pausa para el café. ¿Deberíamos tomar un café también? Sí. Se nos está acabando. Casi no puedo mantener los ojos abiertos.
El café es esencial para la productividad. ¿Cómo tomas el tuyo? Lo prefiero con solo un chorrito de crema. Hace que sea suave. Me gusta el mío negro. Me gusta el sabor puro. ¿Café negro? Debes ser un purista del café. Quizás, pero aprecio el sabor sin distracciones. Admiro eso. Necesito un poco de crema para alegrarme la mañana. Bastante justo. ¿Cuál es tu cafetería favorita? Hay una encantadora cafetería al final de la calle que sirve los mejores lates. Los lates son deliciosos. También disfruto de un buen cappuccino. Deberíamos probar ese café juntos alguna vez. De acuerdo, una salida para tomar café suena como un descanso perfecto. ¿Qué crees que deberíamos pedir para nuestro proyecto? ¿Quizás algunos pasteles para acompañar nuestro café? Los pasteles serían una delicia. Me encantan los croissants de chocolate. Los croissants de chocolate son divinos. Combinan perfectamente con el café. Hagamos un plan para tomar café y bollería después de esta reunión. Sí, eso nos mantendrá el ánimo alto mientras trabajamos. Ya puedo oler el café. Está gritando mi nombre. Terminemos aquí rápidamente para que podamos darnos un capricho. Lección 14. Cuidando nuestro planeta. Cuidar nuestro planeta es muy importante, especialmente ahora. Estoy de acuerdo. Quiero tener un impacto positivo en todo lo que pueda. Esa es una gran mentalidad. ¿Qué ideas tienes en mente? Creo que deberíamos empezar por reducir el uso de plástico. Absolutamente. La contaminación plástica es un problema enorme. Podemos usar bolsas y contenedores reutilizables en lugar de plásticos de un solo uso. Sí, siempre llevo mi botella de agua reutilizable. Es un movimiento inteligente. Ayuda a reducir los residuos de manera significativa. ¿Qué pasa con el compostaje? Es una forma fantástica de gestionar los restos de comida. Gran idea. El compostaje enriquece el suelo y reduce los residuos de los vertederos. Además, puede ayudar a que nuestros jardines prosperen. Me encanta la jardinería. Es una forma maravillosa de conectarse con la naturaleza. Hablando de la naturaleza, deberíamos organizar un día de limpieza en el parque. Es una idea fantástica. Muchas manos hacen que la luz funcione. Podemos invitar a amigos y familiares a unirse a nosotros. Y podemos crear actividades divertidas para que sea agradable. Quizá podamos hacer un picnic después como recompensa. Perfecto. Un parque limpio y una buena comida son una combinación ganadora. Hagamos correr la voz y animemos a otros a unirse a nuestra causa. Sí. Cuantas más personas participen, mayor será el impacto que podemos tener. Juntos, podemos inspirar un cambio positivo en nuestra comunidad. Lección 15. Un proyecto histórico. ¿Sabías que con su idea, Rockefeller accedió a financiar este proyecto a partir de 1926?
De verdad, es fascinante. ¿A qué proyecto te refieres? Se trataba de la restauración de algunos edificios antiguos de la ciudad. Ah, he oído hablar de eso. ¿Cuál era el propósito de la restauración? El objetivo era preservar la arquitectura histórica y promover el patrimonio cultural. Esa es una causa noble. Los edificios antiguos cuentan historias muy importantes. Exactamente. Nos conectan con nuestro pasado y reflejan nuestra historia. Me encanta cómo la arquitectura puede representar diferentes épocas y estilos. Sí, es como caminar por una cápsula del tiempo. ¿Qué edificios específicos se restauraron? Varias estructuras icónicas, como el antiguo teatro y la biblioteca. El teatro debe tener mucho carácter. Solo puedo imaginarme las actuaciones que acogió. ¿Lo hizo? Algunos actores famosos adornaron ese escenario en su apogeo. Ahora me siento inspirada para aprender más sobre su historia. Yo también. Deberíamos visitar juntos los sitios restaurados. Suena como una aventura divertida. El aprendizaje puede ser divertido. Y podemos tomar fotografías para documentar nuestro viaje. Sí. Me encanta capturar recuerdos, especialmente en lugares hermosos. Hagamos un plan para explorar uno de estos edificios este fin de semana. Absolutamente. Me entusiasma descubrir las historias que hay detrás de ellos. Brindemos por la historia y las personas que la preservan. Lección 16. La lucha por la libertad. Es sorprendente enterarse de las condiciones brutales que imperan en algunos lugares. Sí, las condiciones de los esclavos africanos eran horribles e inhumanas. A pesar de ese sufrimiento, muchos pudieron rebelarse contra los propietarios de las plantaciones. Eso es un testimonio de su fuerza y coraje. Absolutamente. Las revueltas fueron importantes actos de desafío. Leí sobre la Revolución haitiana. Fue uno de los primeros levantamientos exitosos. Sí, inspiró a muchos otros en todo el mundo. Es increíble cómo estos valientes individuos lucharon por su libertad. Sin embargo, las consecuencias suelen ser graves para quienes se atreven a resistirse. Cierto. Muchos se enfrentaron a castigos brutales o incluso a la muerte. Es desgarrador pensar en los sacrificios que hicieron. Sin embargo, su legado sigue vivo y nos recuerda la importancia de la libertad. Debemos honrar su lucha y seguir abogando por la justicia. Sí, la educación sobre estas historias es esencial para entender nuestro mundo actual. ¿Cómo podemos contribuir a esta conversación? Podemos compartir lo que aprendemos y animar a otros a explorar esta historia. Quizás podríamos organizar un grupo de debate sobre el tema. Suena como una idea fantástica. Involucrar a los demás es vital para el cambio. Juntos podemos asegurarnos de que estas historias no se olviden.